Hoy en día ya es muy difícil sorprender a la gente con un simple milagro de la ingeniería. Rascacielos, presas gigantescas o puentes que se extienden durante kilómetros. Todo eso ya forma parte del paisaje cotidiano. Si hay algo capaz de emocionarnos de verdad, probablemente sea viajar al espacio. Pero por ahora, el turismo espacial sigue siendo un privilegio reservado para unos pocos multimillonarios. Hola a todos. Todavía es demasiado pronto para bostezar de aburrimiento, porque quizá en este planeta aún exista un milagro asombroso que cualquiera puede experimentar. ¿Qué les parecería, por ejemplo, viajar por un túnel bajo el fondo del mar? Mientras sobre sus cabezas los barcos se mecen en las frías aguas del Canal de la Mancha que conecta el Océano Atlántico con el Mar del Norte, ustedes avanzan tranquilamente sentados en un tren que pasa a toda velocidad por un túnel gigantesco, excavado a más de 50 metros por debajo del lecho marino. En una situación así es imposible que la adrenalina no se dispare, porque el lugar en el que se encuentran es el Eurotúnel, que une Francia y el Reino Unido, una colosal obra de ingeniería reconocida por la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles como una de las 7 maravillas del mundo moderno. Bienvenidos a Pangea. Acompáñenos a descubrir en detalle este auténtico milagro de la ingeniería moderna. Historia del proyecto. La idea de construir un túnel que uniera la isla de Gran Bretaña con la Francia continental ya existía desde finales del siglo XVIII. Y la verdad habría sido más extraño que a nadie se le hubiera ocurrido buscar una forma más fiable de conectar ambos países que una ruta marítima siempre a merced del caprichoso clima. Claro que este proyecto también tenía su lado oscuro, tan conocido que incluso recibió un nombre propio: la amenaza del túnel. En el Reino Unido existía un temor muy razonable, que un enemigo pudiera utilizar el túnel para invadir el país. Eso sí, ese enemigo potencial fue cambiando con el paso del tiempo. Al principio era Francia, pero tras la derrota francesa en 1871, Alemania pasó a ocupar el papel de posible invasor. Y después de 1945, ese temor se trasladó a los rusos. Por eso no resulta extraño que el primer proyecto serio del túnel naciera precisamente en Francia. En 1802 la propuesta fue presentada por el ingeniero francés Albert Mathieu Favier. Su plan contemplaba que los carruajes atravesaran el túnel, iluminado con lámparas de aceite y ventilado mediante conductos que sobresalían por encima de la superficie del mar. Hoy esa idea puede parecer hasta divertida, pero en aquel entonces nada menos que el propio Napoleón Bonaparte respaldó el proyecto. Sin embargo, el Reino Unido no estuvo dispuesto a aceptarlo. El miedo a que el túnel pudiera convertirse en una vía de invasión era demasiado grande. Mientras tanto, la revolución industrial ya estaba en marcha, y en 1856, otro ingeniero francés, Aimé Thomé de Gaumont, presentó un nuevo proyecto que ya no contemplaba carruajes, sino un ferrocarril. Desde entonces, la idea de construir un túnel ferroviario bajo el canal nunca dejó de estar presente. En 1922 incluso comenzaron las primeras excavaciones cerca de la ciudad británica de Folkestone. Pero tras avanzar apenas 128 metros, las obras volvieron a detenerse. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, el proyecto del túnel del Canal de la Mancha recibió un nuevo impulso, por segunda, o mejor dicho, por tercera vez. Por fin comenzaron los estudios de viabilidad. En 1986 se presentó oficialmente un proyecto que contemplaba la construcción de 2 túneles ferroviarios principales y un tercer túnel de servicio entre ambos. Y finalmente, el 12 de febrero de 1986, los gobiernos de Francia y Reino Unido firmaron el acuerdo para construir el túnel ferroviario submarino conocido como Eurotúnel o Túnel del Canal de la Mancha, acuerdo que fue ratificado oficialmente en 1987. La construcción. La construcción del túnel comenzó oficialmente en 1988. Para los ingenieros de la época, aquello representaba un desafío gigantesco. Aunque la mayoría de la gente lo conoce simplemente como Eurotúnel, en realidad se trata de un enorme sistema compuesto por 3 túneles principales y varias instalaciones auxiliares.
La parte principal está formada por dos túneles ferroviarios de unos 7,6 metros de diámetro y un túnel de servicio de aproximadamente 4,8 metros de diámetro. Cada uno de ellos está conectado con los demás mediante galerías de comunicación situadas cada pocos cientos de metros. La longitud total del túnel desde Calais en Francia hasta Folkestone en el Reino Unido alcanza los 50,45 kilómetros. De ellos, unos 37,9 kilómetros discurren por debajo del lecho marino. En longitud total, el túnel del Canal de la Mancha es el tercer túnel ferroviario más largo del mundo, solo por detrás del túnel japonés de Seikan con 53,8 kilómetros, y el túnel de base de San Gotardo en Suiza con 57 kilómetros. Es decir, ambos superan al Eurotúnel por apenas entre 3 y 7 kilómetros. Sin embargo, en cuanto al tramo que discurre bajo el mar, el Eurotúnel sigue siendo el más largo del mundo, con aproximadamente 37,9 kilómetros. El mayor problema al comienzo de las obras fue la enorme complejidad de la estructura geológica bajo el fondo marino. Era necesario encontrar un grueso estrato de roca que reuniera tres condiciones al mismo tiempo: que fuera impermeable, lo bastante resistente y, aún así, lo suficientemente blando para poder ser excavado por las tuneladoras. A primera vista parecía imposible encontrar una formación geológica que cumpliera requisitos tan contradictorios, pero la naturaleza, junto con el trabajo de los geólogos, hizo posible superar ese desafío. Finalmente, se encontró una capa de marga, una roca sedimentaria compacta formada por una mezcla de caliza y arcilla que resultó ideal para la excavación. Este estrato se extendía de media unos 50 metros por debajo del fondo marino. La marga tenía una estructura extremadamente compacta y presentaba muy pocas grietas. Además, conservaba perfectamente su forma, pero no era tan dura como para impedir que los discos cortadores de las tuneladoras la excavaran con eficacia. Por cierto, esos discos estaban fabricados con acero especial de alta resistencia e incorporaban insertos de carburo de tungsteno, uno de los materiales industriales más duros que existen. En la segunda fase de la construcción, es decir, durante la excavación propiamente dicha, el mayor reto fue fabricar y montar en la obra gigantescas tuneladoras diseñadas específicamente para el Eurotúnel. En total se utilizaron 11 tuneladoras. 6 trabajaron desde el lado británico y 5 desde el lado francés. Las destinadas a los túneles ferroviarios principales contaban con un escudo de corte de unos 8,8 metros de diámetro, mientras que las del túnel de servicio utilizaban uno de aproximadamente 5,5 metros. Eran auténticos monstruos subterráneos de más de 200 metros de longitud y un peso superior a las 1000 toneladas. Solo su montaje ya suponía un auténtico quebradero de cabeza para los ingenieros. Eran tan enormes que sustituir las cuchillas del disco cortador central era una operación comparable a reparar un barco. Para realizar el mantenimiento de ese disco, los operarios entraban en el interior del cabezal de corte como si accedieran a la bodega de un buque o al taller de una fábrica. El funcionamiento de estas gigantescas máquinas puede dividirse en varias etapas. Primero, un enorme disco metálico equipado con cortadores gira en la parte frontal de la máquina y va triturando la marga. Después, unos potentes cilindros hidráulicos empujan la máquina hacia adelante unos pocos centímetros cada vez. La marga triturada se transporta continuamente hacia la parte trasera de la tuneladora. En el lado británico se retiraba mediante vagonetas, mientras que en el lado francés se utilizaban cintas transportadoras. Justo detrás del cabezal de corte, las dovelas prefabricadas de hormigón que forman el revestimiento del túnel se iban ensamblando automáticamente. El anillo formado por las dovelas tenía un diámetro apenas inferior al de la excavación, y el pequeño espacio restante se rellenaba con un mortero especial. Una vez completado un nuevo anillo de hormigón, los cilindros hidráulicos se apoyaban en él para impulsar nuevamente la máquina hacia adelante. Cabe destacar que las principales tuneladoras fueron diseñadas exclusivamente para excavar este tipo de marga. Como la capa de marga bajo el Canal de la Mancha tenía un grosor medio de entre 25 y 40 metros, llegando incluso a los 50 metros en algunos puntos, resultaba relativamente sencillo mantenerse dentro de ella.
El túnel se excavó cerca de la parte inferior de esa capa de marga, donde había menos fracturas, la presión del terreno era más estable y el riesgo de filtraciones de agua era mucho menor. En el túnel del Canal de la Mancha, las tuneladoras superaron todas las expectativas. En el lado británico avanzaban entre 150 y 250 metros por semana, mientras que en el lado francés el promedio rondaba los 110 metros. Esta diferencia se debía tanto al distinto diseño de las máquinas como a que las condiciones geológicas del lado francés eran más difíciles. Sin embargo, hubo un problema que no dejó de preocupar a los ingenieros durante toda la obra: la precisión de la navegación. ¿Recuerdan la historia del ingeniero encargado de las mediciones durante la construcción del túnel de San Gotardo en los Alpes en el siglo XIX? En aquella época se construían túneles de entre 10 y 15 kilómetros sin GPS, sin láseres y, por supuesto, sin ordenadores. Los topógrafos dependían casi exclusivamente del tránsito, un instrumento de medición angular. Un error de apenas unos segundos de arco podía provocar que los túneles excavados desde ambos extremos no coincidieran y quedaran separados por varios metros. Según cuenta la historia, aquel ingeniero creyó haber cometido un error en las mediciones y, aterrorizado por las posibles consecuencias, acabó quitándose la vida. Ahora imaginen un túnel de 50 kilómetros en el que ni siquiera es posible utilizar el GPS. Bajo el fondo del mar, ni siquiera una brújula convencional resultaba suficientemente fiable. Si los túneles excavados desde Francia y desde el Reino Unido hubieran pasado de largo, aunque solo fuera por unos pocos metros, ya pueden imaginar el desastre que habría supuesto un error así. Precisamente por eso, la trayectoria de excavación del Eurotúnel no podía vigilarse simplemente con mucha atención. Debía supervisarse literalmente con miles de ojos. Para la navegación se utilizó un sistema láser controlado por un software desarrollado específicamente para aquellas tuneladoras. Y aún así, aunque el software era capaz de detectar cualquier mínima desviación respecto al eje previsto, la preocupación era tan grande que se decidió verificar el sistema automático de navegación por láser mediante mediciones topográficas tradicionales con tránsito. Todo ese esfuerzo dio sus frutos. Cuando ambos túneles se encontraron bajo el centro del Canal de la Mancha, el error fue de tan solo 35,8 centímetros en sentido horizontal y de apenas 5,8 centímetros en vertical. Aquel histórico encuentro tuvo lugar el 1 de diciembre de 1990, a unos 40 metros por debajo del lecho marino. Los últimos metros fueron excavados manualmente por trabajadores franceses y británicos utilizando los tradicionales picos y palas. Para entonces, el lado británico había excavado un total de 84 kilómetros repartidos entre los 3 túneles principales, mientras que el lado francés había completado 69 kilómetros. En total, la longitud excavada alcanzó los 153 kilómetros. Sin embargo, tuvieron que pasar casi 3 años y medio desde el emocionante encuentro de los mineros bajo el mar para que el Eurotúnel fuera inaugurado oficialmente el 6 de mayo de 1994. A la ceremonia de inauguración asistieron la reina Isabel II del Reino Unido y el presidente francés François Mitterrand. La construcción del Eurotúnel duró 7 años y contó con el trabajo de unos 13.000 obreros e ingenieros. Como suele ocurrir en este tipo de megaproyectos, el presupuesto inicial quedó muy por debajo del coste real. En los años 80 se estimó oficialmente que costaría entre 4.650 y 5.500 millones de libras, pero en 1994 la cifra real ya ascendía entre 9.000 y 9.500 millones, prácticamente el doble. Ajustado a la inflación, eso equivale hoy a aproximadamente entre 26.000 y 32.000 millones de euros. Así, cuando se completó en 1994, el túnel del Canal de la Mancha se convirtió en uno de los proyectos de ingeniería más costosos de su época. Incluso visto desde la actualidad, su coste sigue siendo descomunal. Con esa cantidad de dinero podrían construirse 2 portaaviones modernos de gran tamaño. El funcionamiento del túnel. En la actualidad, por este túnel circulan varios tipos de trenes de pasajeros y de mercancías. El más conocido de los trenes de pasajeros es el tren de alta velocidad de Eurostar.
Estos trenes conectan Londres con París, Bruselas y otras ciudades de Europa. Gracias al Eurotúnel, el viaje entre París y Londres se ha reducido a tan solo 2 horas y 15 minutos. En superficie, los trenes Eurostar alcanzan los 300 km por hora e incluso más en algunos tramos, pero dentro del túnel su velocidad está limitada a entre 150 y 160 km por hora. Esta reducción de velocidad responde a razones de seguridad. Cuando un tren circula a gran velocidad por un túnel estrecho, empuja literalmente una enorme masa de aire que tiene delante. Como consecuencia, se generan fuertes diferencias de presión y potentes corrientes de aire que someten tanto al tren como a las instalaciones del túnel a un esfuerzo adicional. Aún así, a esa velocidad, el recorrido por el tren solo dura entre 25 y 35 minutos, un tiempo realmente corto para cruzar el Canal de la Mancha. Además, por el túnel también circulan trenes lanzadera que transportan automóviles y camiones. Y lo mejor es que los conductores de los coches ni siquiera tienen que salir de sus vehículos. Simplemente suben con su coche al vagón ferroviario y permanecen sentados dentro durante todo el trayecto bajo el Canal de la Mancha. Todo el proceso de carga de los vehículos lleva menos de 8 minutos. El precio por transportar un automóvil con sus ocupantes al otro lado del Canal de la Mancha varía según la temporada, pero suele situarse entre 80 y 250 euros por trayecto. Un billete normal de Eurostar entre París y Londres cuesta aproximadamente entre 100 y 250 euros. Sin embargo, si se reserva con suficiente antelación, es posible conseguir plazas por solo 50 o 60 euros. También existen trenes especialmente destinados al transporte de camiones de gran tonelaje. En ese caso, los conductores viajan en un vagón de pasajeros mientras sus camiones cruzan el túnel. Y por supuesto, bajo el Canal de la Mancha también circulan trenes de mercancías convencionales que transportan todo tipo de cargas. Sin embargo, por impresionante que sea el túnel del Canal de la Mancha, hace falta bastante imaginación para sentir que uno se encuentra en un lugar realmente extraordinario. Al fin y al cabo, aunque se esté atravesando un túnel excavado bajo el fondo del mar, por la ventanilla no se ve un puente espectacular ni un paisaje submarino de ensueño, solo oscuridad. Sí, por desgracia, el interior del Eurotúnel no es tan espectacular como muchos imaginan. En realidad, no es más que un larguísimo cilindro de hormigón formado por miles de segmentos de hormigón armado. Además, por razones de seguridad, prácticamente todo el túnel utiliza carriles soldados continuos, sin juntas, de modo que el tren apenas vibra. La sensación es tan suave que cuesta creer que se esté viajando a 160 km por hora. Parece que el tren estuviera parado. Naturalmente, la seguridad es una de las máximas prioridades del Eurotúnel. Por eso dispone de sofisticados y costosos sistemas de ventilación y extinción de incendios, mientras que el túnel de servicio se utiliza tanto para las labores de mantenimiento como para la evacuación en caso de emergencia. Si se produce un incendio o cualquier otra situación de peligro, los pasajeros pueden acceder rápidamente a él a través de las galerías de conexión. Afortunadamente, en más de 30 años de funcionamiento, apenas se han producido incidentes de este tipo. Pueden contarse con los dedos de una mano. Y ninguno de ellos ha provocado víctimas mortales. Entre 2025 y 2026, la empresa Getlink, operadora de Eurotúnel, comenzó a implantar un nuevo sistema de señalización conocido como ERTMS. Este moderno sistema digital de gestión ferroviaria tiene como objetivo aumentar aún más la seguridad del transporte por tren. Mientras tanto, el flujo de pasajeros y mercancías que atraviesa el túnel del Canal de la Mancha sigue siendo uno de los mayores de toda Europa. Solo en 2025, por el Eurotúnel, se transportaron más de 2,23 millones de automóviles y más de 1,16 millones de camiones. Además, más de 11 millones de pasajeros cruzaron el Canal de la Mancha a bordo de los trenes de alta velocidad Eurostar. A pesar de las fluctuaciones económicas y de la intensa competencia del transporte marítimo y aéreo, este túnel continúa desempeñando un papel fundamental como uno de los principales corredores logísticos y de transporte entre Reino Unido y el continente europeo. Viéndolo en perspectiva, se puede afirmar sin exagerar que el túnel del Canal de la Mancha es una de las infraestructuras de transporte más complejas jamás construidas por la humanidad.
demostró que la ingeniería moderna es capaz de derribar barreras que durante siglos parecían imposibles de superar. Si les ha gustado este video, no olviden dejar su me gusta y compartirlo con sus amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Adiós.